Muy buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos al programa Actualidad a Debate, que como saben puntualmente llevamos cada semana a sus hogares. Un inciso, la pasada, ya saben, la presencia de la provincia de Jaén y de la comarca de la Loma en Fitur, que queríamos llevarles diariamente desde el mismo miércoles, pero retomamos nuestro debate, nuestra tertulia como habitualmente viene siendo, para hablar de temas de actualidad con nuestros representantes políticos más cercanos. Los de aquí, los de Jaén, los de nuestra provincia. Queremos conocer su punto de vista sobre temas que nos afectan y que en este caso, bueno, pues vamos a tratar con nuestros invitados. Y digo bien nuestros invitados porque, hombre, otra vez, ya sabéis que siempre me quejo, hombre, otra vez esta semana, todo. Y bueno, les pedimos a los partidos también que manden más mujeres de vez en cuando. Así que nada, en cualquier caso, encantadísima de que nos acompañen, bueno, pues estas 4 personas con las que vamos a hablar esta noche sobre, como le decimos, temas de actualidad. Javier Márquez, Partido Popular, bienvenido de nuevo aquí a tu casa. Muchas gracias, es un placer estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias también a Pedro Cintero, Ciudadano. Primera vez que viene, esperamos que no sea la última, Pedro, y que te sientas a gusto con nosotros. Pues eso deseo y muchas gracias por la invitación. Bueno, también bienvenido a Francisco José López Ruano, Francis Ruano, como lo conocen, de Unidas Podemos, bienvenido. Y lo mismo te digo que a Pedro, esperamos que te sientas a gusto y que esta no quite otra. Muchas gracias, eso espero, muchas gracias por la invitación. Bueno, y bienvenido a Alfonso, que Alfonso ya no le digo que su casa, porque se siente como en su casa, porque Alfonso es muy habitual en estos programas de debate político. Bienvenido, Alfonso García, PSOE. Agradecido de estar otra vez en casa. Alfonso, que hemos sido además compañeros en el camino de Fitur todos estos días, allí en Madrid. Bueno, pues decía que tenemos muchísimos temas de interés que tratar, pero sinceramente creo que ahora mismo, bueno, al margen del problemón y la que hay día Rusia-Ucrania, que nos tiene a todos pendientes de un hilo y demás, hay algo que nos preocupa, que nos preocupaba ayer, anteayer, la semana pasada, la anterior, que nos va a preocupar la siguiente y que nos tiene un poco con el corazón. Hilo, nos ven todos ustedes con las mascarillas puestas los 5 porque no podemos mantener el 1,5 metro mínimo de distancia y porque los contagios están disparados. Hay muchísimos contagios, no son graves, no hay tantos fallecimientos, aunque 382 muertes de ayer a hoy, que no es poca cosa. Pero bueno, pues estamos preocupados y nos gustaría conocer cuál es la opinión de nuestro invitado sobre la situación y cómo está llevando España precisamente esta sexta ola, esta ola de la Omicron, que se ha mezclado también con la Delta, que efectivamente es la que más muertes está causando, pero una situación complicada para España en un momento bastante delicado. Y Pedro, te tengo aquí a mi vera, vamos a comenzar contigo. Bueno, pues se está viendo que por lo menos está controlada la pandemia desde el punto de vista que no está siendo el número de muertos excesivo. Y en la provincia pues estamos viendo que estamos pudiendo, por lo menos con las medidas de prevención y con las restricciones mínimas, sobrellevarlas. Y bueno, pues conviviendo ya creo que debemos ir haciéndolo con este maldito coronavirus y esperando que lo pasemos en los próximos días. O sea, que en los próximos días se acabe ya esta sexta ola y podamos empezar a convivir pues con la tranquilidad de que será una gripe más y tendremos que asumirla pues como tal. Medidas mínimas de restricciones que comentaba Pedro, en este caso Francis, pero claro, es que la economía no está para tonterías y la salud tampoco. Quiero decir que se trata de no contagiarnos o es que ya no sabemos si es mejor que nos contagiemos, que no nos contagiemos, que nos contagiemos cuanto antes, pero que lo pasemos sin pena ni gloria. Es que llega un momento en el que ya no sabemos ni lo que es mejor. Lo que es indudable es que en Jaén hemos respondido, nos hemos portado como verdaderos jabatos a la hora de vacunarnos, nos hemos vacunado mucho y bien, y ahí están los datos. Pero claro, este coronavirus es tan fuerte y tan duro. Claro, el coronavirus, como tú bien dices, ha sido muy fuerte, muy duro. Tenemos que recordar las primeras olas, las campañas de vacunación, la vacunación que hemos soportado la ciudadanía, las personas, y todo eso son los que están dando ahora estos resultados de resistencia a los contagios, que están siendo mucho más fáciles con esta cepa, con esta mutación y eso. Y lo que tú dices, la economía, evidentemente la economía no podría soportar otros meses de confinamiento y esas cosas, y sí que es verdad que hay una situación complicada para muchas personas,
porque el número de contagios que se produce son tan altos que es difícil saber si te tienes que quedar por un contacto, si no te tienes que quedar en casa, y esto también está provocando una situación de incertidumbre para muchos trabajadores y trabajadoras que no saben qué hacer, porque tengo un familiar contagiado, pero soy contacto directo, pero no puedo darme de baja, no hay una respuesta. Los servicios de primaria se han desbordado porque los casos son muchísimos y los profesionales están haciendo un esfuerzo enorme, pero no dan para más. Entonces eso está provocando una dificultad, y lo estamos viendo con los datos que salen a diario de las bajas y el tema de las bajas, laborales. Francisco, el tema de las bajas, de que tú mismo te puedas dar a través de una página web de baja y de alta y todo el tinglado, es complicado, ¿eh? Sí, es muy complicado, pero había que hacer una... Complicado, y para la empresa bastante difícil de asumir, ¿eh? Sí, por eso digo que es difícil para la economía, para la empresa y para los trabajadores. Es una situación muy complicada, porque además en la primera hora lo teníamos claro, un contacto directo con un familiar era aislamiento, pero ahora lo estamos pasando de forma muy leve muchísimas personas, y otras no tanto, pero la mayoría lo estamos pasando de forma muy leve. Entonces, ¿qué hago ante eso? Y es una situación difícil, por eso, porque había una cantidad de contagios enorme. Recuerdo que hace poco leía un informe en un diario médico en el que el equipo técnico de la Junta de Andalucía decía que para finales de febrero probablemente el 80% de la población de Andalucía se habría contagiado, y muchas de esas personas sin llegar a conocer que se habían contagiado, porque los síntomas son tan parecidos a un simple resfriado que es tan fácil en invierno cogerlo. Que es tan fácil, con que coja un poquito, sale un poquito de un sitio caliente, un poco frío, ya te has resfriado. Y ahora COVID, resfriado, una gripe, la gripe ya también ha vuelto con cierta fuerza, con un brote. Es una situación muy compleja. La verdad que es complicado, Javier, y sobre todo que la economía ya aguanta bastante, que la resistencia que decimos de la ciudadanía y demás en ciertos sectores económicos ha sido un varapalo impresionante. Ha sido un varapalo impresionante, y vamos a ver, y seguirá siendo un varapalo impresionante, las cosas como son, ¿no? Yo creo que este Omicron lo que nos ha servido por una parte, y que creo que es un mensaje que es bueno que la gente sepa, es que podría haber sido una carnicería si no hubiéramos estado mucho vacunados. Yo creo que eso es lo primero, es decir, si el Omicron esto no hubiera pillado a las primeras de cambio, sin vacunas, sin nada, que no nos priva de la posibilidad de contagiarnos, pero sí de que hayamos terminado mucho en la UCI, pues sinceramente yo no sé cuánta gente podría haber fallecido en este país y en el mundo, ¿eh? Entonces yo creo que es muy importante seguir todas las directrices que todos los sistemas sanitarios están estableciendo, la necesidad de vacunarse. Realmente la UCI se llena muchas veces de gente que no se ha vacunado por los motivos que sean, pero es importante, creo yo, esta cuestión, ¿no? Y lo segundo, efectivamente, lo que tú estás diciendo, el Omicron precisamente ahora mismo está habiendo restricciones de producción en otros países. Entonces esto va a seguir habiendo una cadena de no poder suministrar servicios, por tanto incremento de precio, incremento de la inflación, etcétera, que todavía nos vamos a estar perdurando. Y ojo, que ya hemos tenido varias variantes, que hemos pasado a la Delta, hemos pasado a la Omicron, que nadie nos dice que mañana venga otra, que podrá ser más o menos grave, ¿no? Esperemos evidentemente que no, pero lo que tenemos que seguir es estando alerta, tenemos que seguir tomando las precauciones mínimas, o sea que eso es una cuestión importante, y bueno, y también tenemos que saber convivir un poco con el coronavirus hasta que obviamente pues bueno, pues ya se vaya eliminando, ¿no? Yo creo que también se están haciendo grandes inversiones, y voy a decir todas las comunidades autónomas, todos, en materia sanitaria, ¿no? O sea, aquí en Andalucía pues había 95.000 personas contratadas y ahora hay 125.000, digo del 19 a ahora, ¿no? Porque la pandemia, creo que también la gente tiene que tener claro que va a haber que pagarla. Y no solamente se paga ahora, sino que va a haber muchos años donde se va a tener que pagar las consecuencias que hemos sufrido como consecuencia de esta pandemia. Al margen de, bueno, hablábamos del varapalo que han sufrido por confinamiento muchos sectores, muchas empresas, pero ahora es verdad que la cantidad impresionante de bajas que tenemos en la empresa y demás, tienen algunas de ellas, y todos conocemos algún caso que las tiene casi paradas o paradas en algunos casos. Sí, bueno, yo creo que de la pandemia lo más importante que nos ha enseñado, digo desde el punto de vista más humano, es valorar la vida. La vida por aquellos que nos han dejado en esta pandemia y que hay que
rendí un homenaje a esa gente que incluso muchos de ellos profesionales sanitarios que dieron la vida por salvar otra vida. Y luego aquellos que estamos hoy aquí, que con todas las medidas, toda la responsabilidad, pues estamos peleando y hemos aprendido también a vivir. Creo que estas cosas también, la parte positiva que pueda tener es que también te hace replantearte mucho la vida, ¿no? Y hay mucha gente que hoy ve las cosas de otra forma distinta. Al fin y al cabo, la pandemia se combate hay una parte que no está en nuestra mano, y la parte que no está en nuestra mano al final es un buen sistema de vacunación nacional, con un buen sistema sanitario público que ha permitido que hayamos ido más rápido que en el resto de la Unión Europea en el sistema de vacunación, porque la salud pública es prioritaria en España y las comunidades autónomas en su mayoría así lo entienden. Por tanto, ha ido rápido la vacunación. La responsabilidad individual a la que siempre hemos apelado. Y luego, una parte muy importante que es lo que tú estabas diciendo. Al final, la protección social en un momento de hecatombe fue indispensable, porque sin los ERTE y sin los ceses de actividad no hubiera habido, yo creo que hubiera habido una situación desde el punto de vista humano muy complicada en este país, que la ha habido, porque era evidente, pero que ha salvado mucha gente, ¿no? Entonces, podemos estar orgullosos como país de haber tenido, de que España haya tenido un buen sistema de salvavidas a través de esos instrumentos. Y luego Andalucía, que ha recibido del Gobierno de España y en este presupuesto 2022 ha recibido la cantidad más importante del conjunto de comunidades autónomas para afrontar precisamente los servicios públicos que son competencia de las comunidades autónomas. Eso por una parte. Y luego, al final, mirándolo la parte esa humana, que yo creo que es muy importante, yo creo que nos ha enseñado un poco a entender que la solidaridad puede ser los ceses de actividad y los ERTE, pero la solidaridad también entendía entre nosotros, entre las personas, ¿no? Eso digo por extraer algo positivo de toda esta situación que hemos tenido. Y luego, desde el punto de vista de los partidos políticos, los que estamos aquí hoy, las administraciones públicas a las que podemos representar en un momento dado, tenemos una gran responsabilidad, porque nos toca hacer los deberes pendientes que traíamos antes de la pandemia y que ahora se han acelerado su prioridad. Y por tanto, esto es una responsabilidad de todos que esto vaya para adelante y que Jaén tenga una mejor situación, que Andalucía tenga una mejor situación y que España tenga una mejor situación. Quería decir, ahora que hablaba Alfonso de los partidos políticos que estamos aquí sentados, que estamos aquí representados, quería decirle a todos ustedes que desde el principio que empezamos la temporada con este debate se ha invitado también a que participe al partido Vox, que se le ha invitado, y por diversas razones de carácter político y de la propia formación y de su manera de entender, bueno, pues cómo son los debates y demás en temas de carácter nacional, en este caso cuando son los debates de ámbito nacional y se tocan temas que salen fuera de lo que es el ámbito municipal o comarcal, el más cercano, no participan. Nos gustaría que estuvieran, sinceramente, porque además conocemos a los representantes más cercanos aquí en esta comarca y nos gustaría que nos acompañaran, pero bueno, pues cada partido funciona como funciona y son sus normas y evidentemente hay que respetarlas. Así que seguimos. Última puntualización con respecto a este tema, Pedro. Pues efectivamente, como se ha apuntado por otro lado, aparte de lo que de la enseñanza que nos ha dejado esta pandemia. Por cierto, ¿cómo estáis en Linares? Estamos bien, para como hemos estado el año pasado, justo hace un año que empezamos a bajar la curva después de casi 3 meses seguidos por encima de 800, fíjate que estamos hablando ahora de 1500, 2000 y parece que estamos, estando por debajo de 1500 estamos bien, por eso decía que aquí el problema que se está dando y el que habrá que avanzar sobre él, sobre todo el problemático, hemos intentado solventar cómo afectaban las restricciones a la economía, pues ahora ha surgido un nuevo elemento que es el de las bajas y habrá que entender que bueno, pues es una enfermedad que no nos afecta tan gravemente como al principio y que habrá pues que dejar de acudir al trabajo pues cuando realmente nos imposibilite físicamente la asistencia, porque si no esto no sabemos cómo va a ir evolucionando y al final es como comentabas tú antes, Carmen, que hay realmente hay centros de trabajo realmente tensionados en cuanto al personal y todos conocemos alguna pequeña empresa sobre todo que en cuanto se le han caído 3 o 4 que se han quedado con el 50% del personal y es casi
es imposible. 4 tienen que cerrar. Efectivamente, y vamos, en el ayuntamiento de Linares también te puedo decir que estamos teniendo este problema. Yo llevo sin mi jefa de servicio, pues yo ya no sé, entre unas cosas y otras más de un mes si te descuidas, entre que primero contacto directo, después que realmente lo había cogido, que después le ha afectado más de la cuenta, pues... Al final es verdad que quien peor lo pasa evidentemente es la persona que lo está sufriendo y que lo está viviendo, pero que repercute mucho en las empresas, en las instituciones y allá donde tantos trabajadores están faltando. Última puntualización, Franci, en este caso, bueno, un punto de vista que quieras darnos, si te parece bien cómo se está gestionando, cómo se está llevando, cómo se está haciendo. Mira, yo tengo claro que no tengo envidia de nadie, de los que tengan una responsabilidad, desde el ayuntamiento más pequeño hasta el presidente del gobierno, porque afrontar una situación de estas que no se ha vivido nunca es complicadísimo. Sí que me gustaría dar una opinión, y esto es más con respecto a la situación de la que ha provocado especialmente los países de lo que llamamos primer mundo, especialmente reivindicados por la Unión Europea, que cuando se propuso la liberalización de las vacunas para que pudieran llegar a países del tercer mundo, no se negaron, y entonces en muchos países, que al fin y al cabo esas personas luego acaban llegando de una forma u otra. Por ejemplo, esta variante de la Omicron empezó en Sudáfrica y todo eso, son personas que llegan y producen esos contagios. La variante Delta empezó en Asia, en India, donde, como han dicho los expertos. Entonces ahí sí que ha habido un flaco favor, que no son de los gestores ni de Andalucía ni de España. ¿Crees que antes de poner una vacuna de recuerdo habría que vacunar con una primera o una segunda a muchos países a los que ni siquiera ha llegado? Yo creo que tanto las farmacéuticas como los países que han provocado su vacuna han demostrado que tienen capacidad de fabricar vacunas para poder dar respuesta a ambas cuestiones. Dar respuesta a ambas cuestiones, y tal vez en muchas zonas del mundo es difícil llevar un control de la población porque no están tan desarrollados como estamos nosotras, pero sí que es verdad que sí que se podría haber hecho y se podría haber y controlar un poquito mejor la pandemia sin que se llegara a este punto. Con respecto a lo que tú decías de la economía, pues ya lo he dicho antes, es muy complicado para empresas y trabajadores porque la situación es muy compleja. ¿Qué hago? Y como decía Pedro, llegará un momento en que esto lo asumiramos como lo asumíamos antes, cuando tenías una gripe, que si estabas muy mal, te quedabas en casa, si estabas muy mal, y si no ibas a trabajar con tu paracetamol y mucha agua, como decía el protagonista de la serie aquella. Bueno, que al final lo que te dicen que tomes, en definitiva, cuando tienes COVID, en tu casa, paracetamol y ya está. No hay otra. Javier. Hay algunos negacionistas que están diciendo que el negocio está en la venta del paracetamol. Digo, bueno, pues ya está. Paracetamol llevamos tomando toda la vida para el resfriado, para el dolor de cabeza, para la gripe. Pues mira, a los negacionistas yo les diría que esta es la vacuna más probada del mundo, ¿no? Porque se la han puesto miles de millones de personas, o sea que yo ya sinceramente no sé que se necesita mucho más, pero sí hay una cuestión que ha dicho Francis que yo creo que es importante reseñar, que es verdad que es que aquí, para que se acabe con una pandemia de esta naturaleza, es que la población mundial tendría que estar vacunada. Lo que pasa es que sí es cierto y verdad que nosotros en el Senado estuvimos estudiando este tema. Es verdad, Javier, perdóname un inciso porque no lo hemos dicho, pero Javier Márquez es senador por Jaén del Partido Popular, allí en Madrid, representándonos en la Cámara Alta. Sí, pues lo que estaba diciendo es que nosotros estuvimos estudiando y claro, con los bioreactores que hay, solamente se podría vacunar a la población mundial, es decir, juntando todas las farmacéuticas del mundo, se tardaría 2 años en vacunar, en hacer las vacunas para toda la población mundial. Y eso era cuando estábamos hablando de que con 2 vacunas esto ya prácticamente se zanjaba. En el momento que ya estamos con tercera y con historia, porque no hay más producción mundial. Es decir, estamos hablando de que todos hicieran la misma vacuna, que se cargaran las patentes y que todos hicieran exactamente las mismas, que es que los bioreactores dan a lo que dan. Entonces, claro, ese era un problema que había hace 1 año y pico bastante importante, pero que es cierto y verdad que es que si no se vacuna toda la población, hay gente del tercer mundo que se está inmunizando a base de sufrir COVID, ¿no? O sea, como mucha gente aquí. O sea, ¿por qué? Porque no reciben vacuna las criaturas o no han recibido a tiempo, pero que es cierto y verdad que como no esté todo el mundo inmunizado, esto es un país, esto es un mundo global, todo el mundo se relaciona con todo el mundo, eso lo estamos viendo y por tanto te puede salir otra variante, ya podemos estar vacunados 3-4 veces que te puede salir otra, que las vacunas no sirvan para nada. Es decir que entonces es muy importante esa solidaridad que Francia está diciendo.
que no nos interesa que estemos todos el mundo vacunado, claro. Sí, y hay un elemento también añadido a lo que acaba de decir Javier, y es que hay países, no sé si el otro día era Mauritania o Nigeria, pero hay países con un escaso desarrollo económico y social en las que a los que se le ha dado X vacuna, pero que no se ha podido administrar. Es decir, han caducado, no tienen efectividad y no lo pueden poner. Es decir, es un problema, por una parte, de cantidad y por otra parte, de ausencia de un sistema público de salud que permita administrar las vacunas. Y esa es una de las grandes cosas de las que podemos estar orgullosos como país, de tener y tener que mejorar el sistema público de salud, porque hay sitios donde no lo tienen y hoy no se están vacunando. De hecho, que no recuerdo el país que era de África, lo escuché el otro día, tenía un porcentaje de vacunación de un 2%. ¿Quién se estaba vacunando? Por los funcionarios, el sistema público, alguien que estuviera identificado para poder hacer esa vacuna, ¿no? Luego al final esto que nos lleva a que esto es un tema de una responsabilidad global, un elemento más de la globalización. Los problemas son comunes y las respuestas deben ser comunes. Y para ese desafío tiene que haber una respuesta global, ¿no? Y una responsabilidad global, porque esto no vale de yo soy español o soy europeo y me desentiendo de la problemática, porque luego ¿cómo se llama? La Omicron se genera en Sudáfrica y llega al último punto del planeta, ¿no? Por tanto, los desafíos de la globalización requieren respuestas conjuntas. Respuestas conjuntas, pero dime tú a mí, sin meterte en lo que es cada país, cuáles son las decisiones de cada país y demás, cómo das tu respuesta a tener una vacuna que te caduque, que no las pongas, mandas sanitarios, te metes en su manera de... Tú puedes hacer un esfuerzo muy grande de vacuna, es difícil, pero si luego no hay un complicado. sistema público para poder administrarlo... Sí, te queda... es bastante complicado y a ver, pues claro, en la independencia de cada país, autonomía propia, a ver... Pero que lo que dices es verdad, es como si tienen ingredientes y no tienen un cocinero que sepa cocinar nada. Es bastante... Es la dificultad que yo me refería, falta de control de la población, un sistema público inexistente y lo que él dice, ¿quién se ha vacunado? Pues el funcionariado porque están controlados, porque tienen... Pero los que viven perdidos en una aldea a 300 kilómetros del punto más cercano sanitario, y en África hay muchos puntos de eso, pues en África o en otros continentes. Hablando de países que es bastante complicado, bastante difícil y donde va a ser, pues eso, difícil y muy complicado que llegue este asunto. Bueno, hablamos de otro problema y otro problemón que se ha generado y que de verdad que nos tiene a todos un poco en vilo, porque estamos en 2022, estamos en el siglo XXI, estamos oyendo decir una palabra que no nos gusta a nadie, que nos pone, yo creo que a la mayoría, el vello de punta: guerra. Estamos hablando de una situación peligrosa, complicada, de un conflicto que de momento no tiene buena pinta entre Rusia y Ucrania. Rusia y Ucrania, que al final rebota no solo a la Unión Europea, sino al mundo entero, porque ya sabemos, las tropas americanas sabemos, pero es que lo más importante, estamos hablando también de nuestra economía. Hoy ya estamos pagando un 20% más caro el gas, porque, bueno, pues casi la mitad del gas que llega a España, casi la mitad, viene de Rusia. Y hay países de la Unión Europea, el norte de Europa, a los que no es casi la mitad, es que totalmente todo el gas que les llega es de Rusia, y además a nosotros nos viene pasando por Ucrania, que tiene más INRI la cosa. Hoy un 20% más, no sé hasta dónde va a llegar, pero evidentemente lo que más nos preocupa es la palabra guerra, la palabra conflicto. Estamos viendo movimientos de tropas, movimientos de barcos, movimientos de buques, movimientos de... Y sinceramente me imagino que a vosotros como a mí, que no hemos vivido nada parecido ni de lejos, aunque hemos oído hablar de ello, nos pone el vello de punta, porque lo más, bueno, hemos vivido de alguna manera Bosnia, el conflicto de Bosnia. Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando, en fin, de palabras mayores, Francis. Sí, es una situación muy compleja. Y ahora mismo pinta la cosa fea. La cosa pinta fea, por eso yo creo que España, el gobierno de España, debe de apoyar y debe de apostar siempre por la vía diplomática, siempre por la vía de la solución. Ya existe un conflicto. Yo creo que España lo va a hacer. Ya existe un conflicto, lo que tenemos que lograr es que no sea un conflicto armado. Por eso cuando tenemos una situación de crisis económica extrema se dice que está en economía de guerra. Si con una pandemia y con la situación de la crisis financiera de hace unos años estamos como estamos, si ahora hubiera una guerra en Europa, que
si nos basamos en la historia, siempre ha sido en territorio europeo, las grandes guerras, la desolación que se provoca y todo eso, y al fin y al cabo y responde a intereses económicos de determinados puntos, empezando por Rusia, que evidentemente tiene sus responsabilidades, a los Estados Unidos, a grandes empresas energéticas, y hay que ver cómo puede afectar eso a la población por los intereses económicos de determinados grupos, y eso evidentemente no va a ser nada bueno para la población. La solución siempre tiene que venir por la vía diplomática, por la vía de la negociación. Evidentemente va a haber unas consecuencias, esperemos que sean simplemente unas consecuencias económicas que ya serán graves, pero que no sean unas consecuencias de un conflicto armado. Y yo creo que en el fondo... Putin no está por arrugarse, pero yo creo que en el fondo es una opinión totalmente personal y visto desde lejos, desde los conocimientos que tengo por lo informativo. A pesar de que Putin diga que no se quiere arrugar y los demás países, y haya países que le muestren su apoyo y todo eso, al final todo el mundo va a ceder. Sí que es preocupante que en esta situación, una vez más, y lo hemos visto a lo largo de diversas crisis parecidas, se demuestra que el modelo de Unión Europea que estamos llevando a cabo, la Unión Europea exclusivamente los comerciantes, no es un modelo de la Unión Europea que responda a las necesidades de la población trabajadora de Europa. Es un modelo de la Unión Europea que solo responde a intereses económicos y que no tiene, por ejemplo, una política de exteriores común. Tiene unas determinadas políticas comunes que generalmente se basan en economía y no tiene una respuesta ante crisis migratorias. No ha pasado, lo hemos visto durante crisis, y sí debe de servirnos para plantearnos el modelo de Unión Europea que estamos llevando a cabo si queremos funcionar como Unión Europea y dar una respuesta a este tipo de situaciones que se van a seguir dando. Tenía pensado darte la palabra a continuación, pero además viéndote la cara, viendo cómo mueves la cabeza, conociéndote lo súper europeísta que eres y demás, viéndote la cara que estás poniendo, evidentemente es que te la tengo que dar con más razón todavía. Bueno, yo lo primero que creo que hay que hacer sobre esta situación es hacer un diagnóstico de por qué ocurre esto, ¿no? Al final lo que no se puede convertir Ucrania en ningún país es en el corral de ningún bloque. Efectivamente. Ni de uno ni de otro. Es decir, yo creo que la ciudadanía de Ucrania tiene derecho a elegir en base al principio de autodeterminación de los pueblos, de la ONU, en fin, y del sentido común, su propia libertad, ¿no? Y no tener que ser el patio ni el corral de nadie, ¿no? Y especialmente de regímenes que no tienen salvaguardados los derechos fundamentales, la libertad y la democracia, y eso es para mí prioritario. Movía la cabeza con el compañero porque en parte estoy de acuerdo con él y no estoy de acuerdo en el Francis, Alfonso ha estado trabajando allí en la Unión Europea, está trabajando bastante tiempo. Pero bueno, son dos opiniones, es decir, yo comparto qué es lo que le pasa a la Unión Europea, que yo creo que alguna vez lo hemos hablado, quiero exponer mi opinión muy rápidamente. Se le exige unas cuestiones que los Estados miembros no están dispuestos a hacer. La Unión Europea es el acuerdo de 27 Estados miembros que deciden ceder soberanía y dar poder, pero no todos, especialmente en materia fiscal, económica y por supuesto en política exterior. Estoy de acuerdo con él en que la Unión Europea necesita una voz única en el conjunto del mundo para ser respetada y creíble. Si nosotros tenemos posicionamientos distintos en el conjunto de la Unión Europea, el primer beneficiado es Rusia. Digo Rusia o puedo decir cualquier otro país. Por tanto, totalmente de acuerdo. Lo que sí creo, y por lo que yo me voy a la cabeza, era porque la Unión Europea es mucho más que los mercaderes. Porque el ejemplo, podemos poner muchos ejemplos de políticas sociales, económicas y de impulso. Yo soy ejemplo de un tío Erasmus, de una familia humilde que consigue, gracias a las políticas de la Unión Europea, en conjunción con las nuestras, poder irme a Bruselas, estudiar, aprender idiomas. Es decir, la Unión Europea es mucho más que los mercaderes, aunque mi aspiración, y en ese sentido compartimos, es una Europa más social, pero para eso hace falta que los Estados miembros cedan soberanía. Es decir, el presupuesto de la Unión Europea representa el 1% de su PIB. Si tuviera un poquito de más recursos propios podríamos hacer muchas más cosas de cuestión social. Luego todo estará claro y por eso me voy a la cabeza. Que hace falta que los Estados miembros sean capaces de ceder soberanía. Eso no queremos nadie. Dicho eso, y volviendo al tema de Ucrania, necesitamos una voz. Es decir, ¿cuál es el fundamento de la Unión Europea? Democracia, libertades y derechos. Los ucranianos, incluso aunque nosotros entendamos que nuestro modelo social y político es mejor o es democrático, y yo creo que el de Rusia tiene sus deficiencias, yo no soy ni siquiera partidario
de que esto sea un juego entre dos e imponer y jugar con Ucrania. Creo que Ucrania ha decidido en elecciones democráticas su propio gobierno y tiene derecho a ejercer su libertad sin ser presionado ni por uno ni por otro. Ya hubo una cesión con el tema de Crimea y entiendo que la comunidad internacional ahí cedió, y a lo mejor no tiene que haber cedido, pero por el conjunto hay muchos elementos que se nos escapan, pero hoy día creo que no tiene sentido utilizar a Ucrania, pues voy a repetir la palabra, como si fuera el corral ni de uno ni de otro. ¿Me augura una solución diplomática pronta, fácil? Yo creo como él que sí. Dicen por ahí que hay algún tema interno en Rusia, que tú sabes que cuando hay un problema hace ruido para allí para que con el polvo nadie se entere de lo que pasa, ¿no? Puede ser, no sé. Esto es mucho más que polvo, ¿eh? No, sí, pero bueno, cuando tú creas un conflicto, estás buscando poner un tercero y entonces no y tapar algo que consideras más gordo o más local. Y entonces dicen por ahí, la solución, evidentemente, no hay otra que la diplomática, pero también ejercer la Unión Europea y Estados Unidos, es decir, tener claro dónde estamos, porque yo sí tengo claro dónde estoy, que la libertad... ¿Cómo? ¿Dónde estás? Con la democracia. ¿Vale? Entonces... Te refieres con la Unión Europea y Estados Unidos. Sí, pero te estoy diciendo que, dicho eso, Ucrania tiene que tener su derecho, los ucranianos, a decir lo que quieran libremente. Ya lo decidieron en elecciones, no se va a decidir por las botas, ni por los fusiles. De eso ya hemos aprendido en Europa, ¿no? Entonces eso yo creo que es parte del pasado. Solución diplomática y rigor, porque no puede ser que haya un avasallamiento constante de nadie. Cierto, porque además parece que es que no lo están tomando ni en serio a Ucrania. No se lo está tomando ni en serio, Javier. Bueno, pues yo es que pienso que Rusia que es un país que está siendo agresor, pero es que ahora mismo estamos viendo desde la perspectiva militar que si están los soldados, ¿no? Que llevamos ya tiempo recibiendo injerencias y ciberataques, España mismo, de Rusia. Por ejemplo, los ataques que se hicieron del SEPE a los servicios públicos de empleo, eso fueron precisamente vino desde Rusia. Es decir, que estamos ya embuidos dentro de lo que se llaman guerra híbrida, que no solamente es tierra, mar, aire, espacio, sino que hay otro ámbito que es el ciber y hay otro ámbito que es neurológico. Y esos son totalmente tipos de guerra que hay y que hace ya tiempo que está habiendo intromisiones de Rusia en muchos países. Por ejemplo, en las elecciones norteamericanas también fue muy famoso, no solamente con lo del Pokémon GO, cuando con la aplicación del Pokémon GO precisamente en las elecciones del 16 cuando ganó Donald Trump, donde se utilizaba un juego precisamente pues para llevar a la gente a los sitios donde se habían producido revueltas raciales para cabrear a la gente, y entonces salían mensajes en contra de Hillary Clinton, salían sociedades enteras contra Hillary Clinton, es decir, y eso lo hacía la agencia más cercana al Kremlin. Entonces, es que Rusia está haciendo eso ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Hoy precisamente venía que Ucrania recibió ciberataques en las páginas oficiales por parte de Rusia. Se causa desinformación, se cabrea a la gente porque ellos tienen una forma de vida diferente a la nuestra, y ellos lo que quieren demostrar es que la nuestra, de cara interno, ellos lo que quieren demostrar es que nuestra forma de vida democrática no es buena. Si están hechos todos, están todos peleándose entre ellos, pero eso para reforzar a ellos solos. Pero es que a nosotros, claro, nos cabrean y empiezan a dudar de nuestros propios sistemas y empezamos a dudar de nuestras propias instituciones. Eso no está ocurriendo por casualidad. Eso son injerencias, que eso que se está estudiando, no solamente se está estudiando. Yo tuve el honor de intervenir en la Comisión Europea precisamente entre el protocolo que se está haciendo de desinformación, y eso aquí también hay una Comisión Mixta de Seguridad Nacional donde se está tratando todo el tema de desinformación, donde lo que sí lamento es que cuando aquí te están recibiendo ataques somos muy suaves en denunciar que generalmente son Rusia y China, y sin embargo en otros países lo dicen muy claramente, pero aquí, bien después por intereses o lo que sea, empezamos a quitar importancia, pero no hay que quitar importancia, hay que decir las cosas como son, y esto es una cuestión que hay. Aquí pierden todo en una guerra de estas, pierden todo desde el punto de vista las amenazas que se están diciendo, pues obviamente Europa tiene un problema energético, como muy bien has dicho, con el tema del gas, que aquí se está trayendo ya el gas de Estados Unidos en barco, pero eso supone un coste muy elevado del gas.
Y eso, para lo poco que se puede llevar. exactamente, y entonces eso al final lo que implica es que tanto el gas que se utiliza para la producción de electricidad, y que es uno de los factores que hace que la electricidad también esté muy alto, pues eso lo que va a hacer es que nuestros productos europeos no van a ser muy competitivos, porque claro, la generación de energía a través de un gas que te estás trayendo de Estados Unidos, más caro, pues al final va a hacer que tus costos sean más altos, no que te quedes sin gas, pero sí que sean más altos. No podemos permitir más IPP. Claro, entonces, y a Rusia, pues claro, están amenazando con quitarle el SWIFT bancario, etcétera, que hombre, eso ahí realmente le hace un roto estupendo, ¿no? Pero claro, yo creo que al final eso te demuestra que pierden todos, ¿no? Aparte de las cuestiones de vida, lo que puede llevar una guerra. Una guerra que conlleva eso, pues vidas humanas, que es lo más valioso, pero que también económicamente y estratégicamente pues conlleva beneficios, creo, para todo el mundo, como decía Javier Pedro. Pues yo creo que realmente lo que se ha expuesto ahora mismo, pues casi todos tenéis razón, pero fundamentalmente empiezo con el primer tema de lo que yo pienso que es un desvío de atención de Vladimir Putin en cuanto a su situación interior. El nivel de renta per cápita de Rusia está por los suelos, no avanza en el desarrollo social ni económico de su población, y tiene que hacerse fuerte o llamar la atención sobre sus capacidades, pues atacando a un país, en este caso débil. Llaman la atención porque la verdad es que todos sabemos que todo el despliegue militar que ha hecho era innecesario, porque con lanzar desde Moscú un misil de estos acaba con cualquier pretensión de Ucrania. Por un lado. Por otro lado, en segundo lugar, estamos en un cambio de paradigma que a mí me da mucha pena. Hemos pasado de un concepto de la globalización de la economía mundial y hemos vuelto otra vez a la lucha entre bloques, en este caso con un nuevo actor como es China, y vamos a decir un medio actor que es Europa, que no terminamos de ser un actor fundamental en el juego mundial. Y Rusia, que nunca ha querido dejar de serlo. O sea, viene históricamente, ya ha estado quien haya estado desde la época de los zares, una pretensión imperialista, y rompe ese paradigma que estábamos pensando hace unos años, de que ya no había barreras, de que ya no había fronteras, de que teníamos una economía mundial donde daba igual producir una cosa, donde estábamos más pendientes de la deslocalización que de otros aspectos fundamentales de nuestra economía, y ahora volvemos otra vez a la independencia económica de otros bloques de la producción en otros países, y nos encontramos pues con que hemos avanzado poco en lo que es el desarrollo de la economía verde, de la independencia energética, y ahora lo echamos en falta. Al final siempre hemos sabido que en cuanto a la energía éramos muy dependientes de terceros países, y no hemos desarrollado como deberíamos haber hecho en su momento, pues en lo que estamos ahora, los recursos, pues en la economía verde, la energía renovable, que es lo que estamos ahora empeñándonos. Pero fíjate cuántos años llevamos hablando de eso, y empezamos otra vez a querer producir en nuestros países o en nuestros bloques. Estamos fomentando la aparición de los populismos, de los cierres de fronteras, de la autarquía. Estamos retrocediendo desde ese punto de vista en un agotamiento de las libertades, porque todo lo que sea acotar territorios y cerrar fronteras es limitar las libertades individuales, que es el tercer punto al que voy, que al final es una forma de entender, una filosofía de los rusos en este juego de bloques, de no entender que afrentar a Ucrania es acotar también o afrentar las libertades individuales de los ucranianos, y de ir contra su soberanía popular y contra los designios que ellos mismos han elegido democráticamente. Y esto de querer imponer unos valores y unos miedos a toda una población, que estamos hablando de un país tan grande como España o más, y de 40 millones de habitantes, tiene tela que te diga, oye, tú no puedes entrar en la OTAN porque a mí no me da la gana, porque
Pero vamos a ver, ¿tú cómo puedes atentar o afrontar mi soberanía de esa manera? Estamos hablando de que si se permite o no se permite, pero realmente aquí si la Unión Europea, de la mano o no de Estados Unidos, porque no sé realmente cuáles son los intereses de Estados Unidos, sí que debemos intentar preservar ese Estado democrático y ese mundo de libertades individuales que quieren. Esas libertades individuales que está diciendo Pedro, y era lo que tú mencionabas anteriormente, que decías, hay que renunciar a parte de tu propia autonomía de tu país y demás. Pues claro, renunciar a parte de tu autonomía voluntariamente no quiere decir que venga un tercero y te imponga, claro, tú vas a hacer lo que yo quiero, o lo haces, claro, o problema al canto. No, es verdad, pero lo que dijo lo de Crimea se cedió porque había un derecho histórico sobre Crimea. Porque se podía generar lo mismo que tenemos ahora mismo en Rico. Es la misma cuestión. Hablando en plata. Sí, pero había y un elemento que ha dicho Javier que no se nos puede pasar por alto. ¿Quién está ocupando a través de la desinformación a los populismos y a la extrema derecha en Europa? Putin no tiene, o sea, Abascal digo Abascal, digo la de Francia, Salvini, es decir, toda esta gente, ¿quién le está azuzando, financiando, asesorando para corromper las bases del Estado democrático, de los cuales podemos estar orgullosos los que estamos aquí sentados? Pues parece ser que hay una influencia de Rusia. ¿Por qué? Por lo que decía Javier, si nos ponen ante la duda de nosotros mismos, somos más débiles. Si somos más débiles, pueden entrar a Ucrania. No, bueno, ya vimos en las elecciones también americanas lo que pasó y demás. Francis, ¿cómo ves tú este tema? Como he dicho antes, es un tema muy complejo. Los compañeros de mesa tienen razón en muchos aspectos. Evidentemente ningún país puede influenciar sobre la decisión de un pueblo. ¿O está creando la postura sobre este tema tensiones con vuestros socios de gobierno, con el PSOE? Porque sí, evidentemente nosotros... Porque la misma postura no es. Nuestro partido siempre ha estado en contra de las intervenciones militares. Entonces, lo que nosotros no estamos de acuerdo es con lo de la intervención militar. Evidentemente Rusia, independientemente de los intereses que han mencionado ellos, también tiene un problema en los últimos años. Desde la caída del Pacto de Varsovia, Estados Unidos ha montado más de 27 bases militares rodeando las fronteras de Rusia, saltándose el pacto de no agresión que se firmó tras la caída del Pacto de Varsovia. Entonces, ese tipo de agresiones, independientemente de ello, yo puedo poner un ejemplo. En las últimas elecciones parlamentarias que se produjeron en Rusia, hay una investigación de la ONU por un posible pucherazo, porque ganó el Partido Comunista de Rusia, ganándole al partido de Putin, y al final los resultados salieron así un poquito extraños. Yo no pretendo defender a Putin, que no es persona que yo vaya a defender, pero sí que tenemos que ver todas las realidades. Militarmente se le estaba acercando y ha tenido esa reacción, y esta reacción, ellos lo han dicho, ha habido injerencia, ha habido en el mundo. Es una reacción de ataque a modo de defensa, entiendo yo, para mantener su posición y para coger una posición de fuerza a la hora de estas negociaciones. Para eso Rusia lleva ya varios años con embargos, con sanciones económicas, este tipo de cosas, la ha mencionado Javier. Entonces, y con esto vuelvo a repetir, no estoy defendiendo la actitud de Rusia. Nunca debe de recurrirse a las armas. Nunca, en mi opinión, siempre tiene que estar la cuestión de y por supuesto, ni el señor Putin ni cualquier otro presidente o presidenta de ningún otro país tiene derecho a imponerle a un pueblo lo que decide o lo que debe decidir. No deben de imponérselo sus propios gobernantes, cuanto más los gobernantes de un tercero. Pero sí que es verdad que hay una situación que va provocando eso. Y lo ha dicho Pedro, estamos volviendo a los dos bloques. Se está hablando del resurgimiento de la Guerra Fría, no una guerra militar, pero sí el resurgimiento de la Guerra Fría, los dos bloques, con un nuevo actor ultrapotente que es China. ¿Qué posición va a tomar China? Son varios factores que yo creo que a Putin también le ha llevado, porque evidentemente en el mundo estaba perdiendo la recuperación de Estados Unidos como primera potencia en competencia con China. Estaba dejando a Rusia atrás y ha dicho, aparte de las posibles consecuencias militares de la ruptura del pacto de no agresión, él ha dicho, tengo que poner pie en pared porque China y Estados Unidos me están dejando fuera, como tú has dicho. Siempre han tenido esa pretensión. Estamos hablando de China, de Ucrania, estamos hablando de Rusia y demás, pero es que, vamos a ver, estos conflictos y este olor
o los tambores de guerra, llamémoslo como queramos y demás, tampoco es que no sea, decía al principio, es que no lo hemos visto, tampoco es que no sea tan ajeno, tenemos Oriente Medio que no ha parado nunca y lo tenemos ahí al lado. Lo que pasa es que está en nuestra frontera, está en nuestro marco de convivencia y ataca un poco. Es que al final el concepto, al final Rusia siempre ha tenido una predisposición imperialista y todos los imperios siempre han querido, los nazis ya lo tuvieron, no estoy comparando con los nazis, pero que era el espacio vital, y en este caso quieren tener un cortijo que les permita un sitio de baldío donde no puedan tener en la presión pues de regímenes democráticos que deciden en libertad a sus ciudadanos que quieren un gobierno. ¿Cómo se desata lo de Crimea? Lo de Crimea se desata porque hay un gobierno llamado prorruso que es derrocado por el pueblo y en unas elecciones se refrenda con un gobierno liberal, ¿vale? Con un gobierno progresista, el liberal progresista que cambia el gobierno. A partir de ahí pasa lo de Crimea. Pues eso es una actitud totalitaria. Y ahí no cabe ideología, ahí cabe democracia sí, democracia no. Hacer así con la cabeza. Hombre, ¿Estás de acuerdo? el pueblo manipulado y todas esas cosas, y están circulando por las redes cuerpos del ejército de Ucrania con la bandera nazi y con la cruz gamada, o sea que está... Y eso también es manipulación, ¿no? No, yo estoy circulando por las redes igual que eso, entonces quiero decir que no une en todo caso el tema este. Evidentemente no une, lo que habéis dicho, nos pone en duda a nosotras mismas, nuestras instituciones, y nos pone en duda la capacidad de reacción. Evidentemente, y lo vuelvo a repetir, Putin no es un ejemplo de democracia, y en eso sí estoy de acuerdo con con Alfonso. Esto es democracia sí, democracia no, pero democracia auténtica. Me explico, ¿Qué es de lo que se trata? Yo al final pienso que no va a haber conflicto armado, porque digo que hoy al final si hubiesen querido anexionarse Ucrania un bombazo y ya lo están haciendo, y al final pues eso es un poco marcar territorio y decir aquí estoy yo, y ese afán de tensionar los bloques y de tomar una posición, muchas veces por desviar la atención, otras veces por un interés quizá económico, porque Ucrania no deja de tener unos recursos que le valen para su independencia o soberanía económica, y siempre estamos hablando de lo mismo. Otras veces pues se visten de legitimidad territorial. Lo de Crimea, pues yo creo que en cierto modo el mundo se tapó los ojos como diciendo, bueno, hay esa legitimidad de que les pertenecía, de que el acceso al mar, que Sebastopol, que... No nos complicamos la vida. Pero ya claro, ya da otro paso y dice, bueno, vamos a parar pero los claro, pies, porque si no tenemos invade Ucrania, después viene, como están diciendo, Rumanía, que nada más y nada menos, que también se tiene que salir de la OTAN, o sea que ya es mucho CD, Pero, ponemos el punto final, Javier. Sí, yo lo que quiero decir una cosa es que nosotros, de lo que hemos estado hablando allí en Seguridad Nacional, y también cuando fue el tema en la Comisión Europea, lo voy a decir así, claro, es que nosotros llevamos en guerra un tiempo y la gente no se da cuenta porque no tiramos bombas. Es decir, es que todo lo que es la desinformación, es que hay pero cientos y cientos y cientos de ataques a infraestructuras críticas, a empresas, a administraciones en la Unión Europea, pero todos los días. Que te cargas su funcionamiento y que acabas con ella. Pero todos los días, y eso es una guerra. Lo que pasa es que, como la gente no lo ve, pues parece que no pasa absolutamente nada. Eso es lo primero. Entonces, esto lo único que está evidenciando es que ahí hay una crisis y que lo único que pasa es que a la gente le llama la atención, pues eso, que mueva a soldados, etcétera, pero que eso ya es muy antiguo. Sí, quiero decir una cosa, que es que hoy día, cuando te pongan en marcha el 5G y el Internet de las cosas, es que tú te cargas a una persona pues haciendo un ciberataque a su coche y que ese tío se estrella. Y no hace falta ni poner una bala, ni poner un misil, ni poner nada. Que con un ciberataque te carga una persona porque todos vamos a estar conectados, todas las cosas van a estar conectadas. Entonces tú es que te cargas los frenos de un coche o te cargas lo que quieras porque está conectado a la red. Y hemos terminado. Entonces, yo quiero decir que las cosas son mucho más sofisticadas. Madre mía, que da miedo, ¿eh? No, sí, pero es la realidad. Lo único que quiero decir que aquí, ya para terminar, es que lo que tenemos que aquí hay una disputa global, hay unos cambios geopolíticos. Esto es un tema mucho más gordo que no da tiempo a hablar así.
aquí hay diferentes modelos de vida que también tendremos que decidir qué queremos vivir. Es decir, yo estoy encantado de estar en esta mesa con personas que piensan de forma diferente, pero que todos queremos es un sistema democrático, y yo creo que ese es nuestro modelo. Hay otros países y otros ciudadanos, por ejemplo en China, que no han vivido la democracia en su vida, no saben lo que es eso, y entonces eso de que estás controlado por el Estado, aunque se le diga comunismo, es capitalismo de Estado, pero están controlados absolutamente, a ellos les da igual, ellos mientras tengan mejor coche, mientras ganen más dinero, etcétera, etcétera, que sean democráticos o no democráticos, eso no importa tres pepinos. Y después hay otro tipo de liderazgo, que es el de tipo Putin, que es el macho vara. Yo estoy aquí, que a lo mejor no tiene ni la potencia económica de Estados Unidos, ni tiene la potencia económica de China, pero es una potencia agresiva. Busca un liderazgo agresivo, ¿no? Y, oye, nosotros yo creo que tenemos que ser conscientes, todo el mundo, que nos están atacando ya desde hace mucho tiempo a través de desinformaciones, etcétera, a través de redes sociales, poniendo informaciones falsas, con medios afines, con fotos engañosas y toda historia, para desinformarnos, y que eso tenemos que ser conscientes para ser precavidos y sobre todo pues para saber qué modelo de vida queremos. Y yo, por ejemplo, pues qué quiero que te diga, estoy encantado de estar en esta mesa y quiero estar mucho tiempo en esta mesa con gente que piense de forma diferente a mí. Con gente que opina diferente, pero que defiende las libertades, evidentemente. Y la democracia. Si os parece, vamos a tomarnos un respiro, vamos a ir unos minutillos a publicidad, como siempre digo, vidilla a ese comercio local más cercano, tradicional, y enseguida volvemos con todos ustedes en unos minutos. Hasta ahora. Muy buenas noches de nuevo, retomamos esta segunda parte, el segundo apartado, ya saben, un poco más breve de este programa Actualidad a Debate, en el que vamos a hablar de algo que también afecta a muchísimas personas, a todas las personas que están trabajando, a todas las personas jóvenes que buscan trabajo, que tienen trabajos precarios. Hablamos de la reforma laboral, de esa reforma laboral que ha quedado en más pequeños retoques que una reforma propiamente dicha, pero una reforma laboral que al fin y al cabo ha puesto de acuerdo a, no solamente al gobierno, sino al empresariado, también a los representantes de los trabajadores, a los sindicatos, y eso es muy positivo, que empresariado, sindicatos se pongan de acuerdo, sean retoques, sea cualquier paso, cualquier cambio que haya que dar laboralmente, es siempre positivo. Una reforma laboral que se las prometía más felices incluso hace un poco tiempo que ahora, porque una reforma laboral que al fin y al cabo no sabemos con los votos de quién va a salir adelante, porque los socios de la investidura no las tienen todas consigo en algunos asuntos. Por su parte, Ciudadanos está diciendo ahora que si no se toca una coma, que ellos la apoyarían, en fin. No sabemos cuándo se agota el tiempo, ya la semana que viene, y vamos a ver qué pasa en este caso con la reforma laboral. Y en este caso, comenzamos contigo, Javier. Bueno, nosotros en el Partido Popular, como sabéis, no estamos de acuerdo con la reforma o con esta contrarreforma laboral. Primero porque creemos que se ha parido un ratón, es decir, después de estas décadas diciendo que se va a intentar derogar la ley, se va a derogar la ley, se va a derogar la ley, y al final se han modificado dos cosas, como tú bien has dicho, y no se ha modificado realmente la ley. Entonces, pero el problema es que en el punto medio, como decía Aristóteles, puede estar la virtud, pero en el punto medio también está la mediocridad, que también lo dijo y nadie lo recuerda, ¿no? Entonces, el problema que aquí hay es que, como vosotros sabéis, se ha cambiado especialmente solamente dos cosas: el tema de las interinidades, ¿no? Pues que se mantiene por causa de la producción, y el caso de las sustituciones, ¿no? Yo solamente una cosa, que la patronal haya dado el visto bueno a esto, pero sabéis perfectamente que dentro de la patronal hay muchos grupos, CEPIME, está en desacuerdo, y bueno, y para hablar no en cuestiones generales, sino reduciéndonos a Jaén, pues todos los empresarios agrarios están en contra y además normal. Es decir, que ellos, yo creo que aquí la ley se ha confundido precariedad con temporalidad, y además la primera crítica que ellos mismos están haciendo: aquí se contratan temporeros
y aquí en el momento que se pasen 90 días los trabajadores tienen que convertirse en fijos discontinuos. Puede ocurrir la circunstancia de que al final gente que necesite volverse a trabajar, a lo mejor que un año no haya trabajado en el campo, pero gente de un pueblo que al año siguiente se quiera volver o intentar enganchar la actitud, una cosa de esta, no se enganche, no pueda. Aunque sea su vecino el que contrate, sencillamente. ¿Por qué? Porque el derecho lo tiene otra persona, porque es un fijo discontinuo. Y además, que no va a poder acceder, es que el problema que se va a encontrar es que va a haber un incremento de los costes, que es lo que están achacando pues todos los empresarios agrarios. Va a haber un incremento de los costes, que eso al final también se va a repercutir en los precios y que al final te va a venir un producto de fuera, de Marruecos, de Túnez, aceite de Túnez, tomates de Marruecos, etcétera, etcétera, que están entrando aquí, como todos los agricultores se están quejando, como Pedro por su casa, y encima te va a salir todavía más competitivo porque aquí se están incrementando los costes. Si a eso le estamos sumando todos los costes de producción que están sufriendo el campo y por lo que se están manifestando, que no tengo que hacer nada, pues entonces está haciendo una fórmula que realmente está perjudicando mucho al sector y al sector agrícola. Entonces, realmente yo creo que se tienen que sentar. Creo que toda reforma tiene que sentarse además con la gente que le está afectando las medidas que se están tomando, y en este caso en el campo, en Jaén, va a ser muy perjudicado. Entonces, por eso el Partido Popular no está de acuerdo con la reforma, como lo está diciendo públicamente, ¿no? Vosotros, sin embargo, Alfonso, vuestra postura, porque sois los que vais a tener que buscar acuerdos, sois los que vais a tener que mover, el gobierno en general, la ministra en este caso en particular, que va a Barcelona a mover las piezas que mueve también, pero ahora mismo lo tenéis complicado, aunque bueno, tenéis la baza también de ciudadanos con la que no están contentos, vuestra sociedad de investidura, con la que no. Entonces, ¿vais a tener que encajar ahí, hacer encajes de bolillo o cómo va a ser eso? La prioridad es resolver los problemas de la gente. Esto no se trata de derogar una ley porque la haya hecho el PP. Habrá que derogar aquello que no funciona. Y lo que no funcionaba era que en este país la norma era que la relación contractual más habitual era menor de 5 días. Eso los trabajadores no podemos permitirlo, que era lo que produjo la reforma de derecha del PP de 2012. Reforma que se hizo sin consenso de los actores sociales, es decir, de los empresarios y de los sindicatos. Reforma que esta reforma se ha hecho con diálogo. Reforma que, como hemos hablado alguna vez aquí de la reforma laboral, se cargó la negociación colectiva por la negociación a nivel de empresa. ¿Qué es lo que hemos hecho? Restaurarla. Yo creo que aquí lo dijimos en un momento dado, lo dije. Para mí, el caballo de batalla del tema de la reforma laboral era la negociación colectiva, porque eso blinda y protege a los trabajadores en un marco global por sectores de corte nacional. Bueno, luego hay también de corte autonómico, etcétera. Bueno, el corte nacional está trayéndonos mucho de cabeza. Pero digo que cuando la negociación tú la haces tú a tú con tu empresario y estableces las condiciones tú a tú, no es lo mismo que la protección que tienen los trabajadores cuando hay un convenio con una serie de garantías regladas, ¿no? Y eso es lo que, una de las partes para mí fundamental, que tenía que volver a la legislación laboral. Por tanto, eso lo saludo y lo felicito, porque creo que es una parte muy importante, porque lo que generó lo que generó fundamentalmente es la temporalidad, la precariedad en las relaciones laborales, a costa de los trabajadores, porque donde había un sueldo de 1.400 euros, la reforma laboral trajo para el mismo trabajo un empleo de 700 o 750 euros, es decir, el salario mínimo, en este caso 900, gracias a las políticas del gobierno actual. Es decir, cuestiones importantes: trae el convenio colectivo, que para mí la negociación colectiva nos trae al siglo XXI. La reforma laboral nos llevaba al siglo XIX, en la que el empresario negociaba con toda su fuerza. Ojo, los empresarios son imprescindibles en la generación de empleo y en la creación de riqueza. Y es objeto de protección, debe ser objeto de protección de todas las administraciones. Pero precisamente para salvaguardar ese equilibrio hay que proteger a los empresarios y a los trabajadores. Creo que es muy importante el que se vaya hacia una formación dual en relación a... Sabéis que hay dos tipos de contratos, uno más ligado a la formación dual para los menores de 30 años, es decir, para fomentar el empleo entre los jóvenes, y el contrato de práctica profesional entre 6 meses y 1 año. Una cosa que también destaco de la reforma laboral es, no me acuerdo ahora mismo exactamente del nombre, pero es un mecanismo similar al de los ERTE, para que en situaciones excepcionales, lo que hemos vivido en la pandemia, que ha protegido a muchos trabajadores en situaciones concretas de algunos sectores que pueden caer en un momento dado, se tenga esa sensibilidad para que
pueda haber un colchón, un salvavidas para trabajadores que en determinados sectores en un momento dado se cae la actividad. Y sobre todo, y muy importante, endurece las medidas para el cumplimiento de la legislación laboral. Es decir, al final la parte más débil en una relación contractual de trabajo siempre el trabajador, porque es evidente, ¿no? Eso no quiere decir que no haya que favorecer y fortalecer también al empresario, que es quien arriesga y hace un esfuerzo por generar una actividad económica que genere empleo. Es que el saco del empresariado es muy Por grande. eso digo que el saco del empresariado es enorme. Por eso Más digo, de los empresarios de empresas que tienen tropecientos por eso trabajadores digo, internacionales, a empresas muy chiquiticas, que son la mayoría. Por eso, las pymes, yo siempre he dicho que el nuevo proletario que se engancha a la precariedad en el siglo XXI son los autónomos, los pequeños empresarios que arriesgan. Por tanto, yo estoy poniendo en valor su trabajo. Lo que estoy diciendo es que debe haber una normativa suficientemente protectora para todos. Y creo que un buen síntoma de que esto funciona es que los empresarios y los sindicatos se han puesto de acuerdo. ¿Qué me cuenta al respecto? Porque sinceramente, si no la hubiera negociado, ¿vuestra ministra hubiera estado de acuerdo con esta reforma? Sí. ¿Sí? Verá, yo estoy de acuerdo con la reforma porque se ha llegado a través de un consenso y desde el año 80, con el primer estatuto de los trabajadores que se aprobó en España, no ha habido una reforma laboral. Por ejemplo, el propio estatuto de los trabajadores se ha reformado 3 veces después y ha sido unilateralmente por el gobierno sin contar con los agentes sociales, por los distintos gobiernos. No estoy hablando de este o del otro, por los distintos gobiernos. Las reformas laborales, que la primera fue en el año 84 con el gobierno de Felipe González, hasta la del año 2012 no se ha negociado ninguna con los agentes sociales. En el año 2006 Zapatero intentó recuperar el diálogo social y fracasó, pero por lo menos hubo un intento desde entonces. Lo he expuesto antes, making of, ¿no? Nosotros aspirábamos a más, aspirábamos a una derogación, pero prefiero que haya una mejora de la situación de protección de la clase trabajadora y de garantía para los trabajadores y para los empresarios por consenso, y que todo el mundo esté de acuerdo. Cuando se llega a un acuerdo, siempre se ha dicho que los acuerdos no son buenos si nadie está contento, porque eso quiere decir que nadie ha conseguido todo lo que quería. Entonces, nosotros aspirábamos a más, pero se ha hecho por consenso y se va a mejorar muchísimo la calidad de vida de los trabajadores y sobre todo de muchos sectores muy precarizados que generalmente coinciden con sectores muy feminizados: asistencia, camareras de hotel, personas que están en los cuidados. Ahí va a haber una gran mejora, como ha dicho Alfonso, la recuperación de la negociación colectiva. ¿Pero crees que eso va a salir adelante, sinceramente? Porque sí, el PNV, vosotros creéis que... Puede haber elementos que no tienen nada que ver con la reforma laboral que estén ahora mismo condicionando la negociación, pero la negociación va a salir adelante. Yo estoy con Alfonso, va a seguir adelante, porque además va a ser muy difícil. Tú ten por cuenta que ahora mismo la reforma laboral ya está en vigor y los trabajadores y trabajadoras van a ver una mejora en sus condiciones. Si ahora cuando no se aprueba... Estamos hablando porque pensáis que va a salir con los socios Para mí, lo importante es que salga aquello que han acordado junto con el gobierno de España, los sindicatos y los empresarios, y no soy sectario en quien me apoya. Y los representantes de la ciudadanía, que al final si la voluntad somos todos social los trabajadores. ha sido ese acuerdo, yo evidentemente somos un gobierno y por tanto somos un gobierno. Pero quien legítimamente quiera apoyar ese acuerdo, todos los 350. Eso va a ser más complicado, Alfonso. No, te quiero decir que cuando uno está convencido de que algo bueno para su país, independientemente de tu ideología, tú no tienes que ser sectario en quien te vota. Hay otro factor, perdona, que ha mencionado Alfonso, que es el agravamiento de las sanciones con respecto al incumplimiento de la legislación laboral. Yo recuerdo que justo después de la reforma laboral de 2012 se hizo una reforma de la LISOS, de la Ley de Sanciones, donde se derivaba las infracciones laborales en las que se veían afectados a trabajadores y empresarios, se rebajaba enormemente las sanciones al empresario y se sancionaba gravemente
las actuaciones del trabajador, por ejemplo, esos trabajadores. Sí, las faltas leves, las faltas graves, las faltas muy graves. Ese tipo de cosas que conocemos todos los pueblos, que hay alguien que está cobrando el desempleo y trabajando al mismo tiempo. Ese empresario se le bajaba muchísimo la sanción. Sí, si van un trabajador que llega tarde 3 días a trabajar. Exactamente, ese tipo de cosas se recupera y para mí lo que es fundamental, además yo como delegado sindical en mi empresa, la negociación colectiva es fundamental. La negociación colectiva ha conseguido mejorar muchísimo las condiciones de los trabajadores y trabajadoras en España desde que empezó la democracia. ¿Pero creen los convenios sectoriales a nivel nacional o a nivel autonómico? A nivel autonómico dependiendo, es que depende, por ejemplo, ¿de qué? Yo que trabajo en la sanidad, mi convenio será el del SAS. ¿El metal? Y tendrá que ser el del metal. ¿El metal? ¿El campo? El campo pues tendrá que ser, es que claro, el campo por ejemplo es lo ha mencionado Javier, es un campo, es un terreno, un campo muy complejo, porque por ejemplo aquí en Jaén tenemos predominantemente el olivar. Bueno, los camareros también es un sector complicado, por ejemplo. Claro, pero los camareros, por ejemplo, muchísimos trabajan todo el año, hay mucha temporalidad. Pero yo he trabajado también en la hostelería, he tenido que emigrar a Cataluña para poder pagarme los estudios, he trabajado en la hostelería y yo tenía compañeros que eran fijos discontinuos, y te estoy hablando del año 98, no te estoy hablando de hace poco, y a mí en el primer año de trabajo me lo ofrecieron, lo que pasa que por ver mis oposiciones me puse a trabajar en el hospital, entonces a mí me ofrecieron ser fijo discontinuo y no había ningún problema. Y era un restaurante en el que trabajamos 7 personas, no era un gran hotel ni nada de eso. Entonces, hay que ver que algunas veces la relación es más directa y más fácil, y preferían mantener y garantizar los trabajadores y trabajadoras con quienes estaban contentos. Yo creo que cualquier empresa quiere mantener una plantilla estable que se aclimata a un trabajo, con la que te llevas bien, con la que... La mejora de las condiciones para los autónomos. Él decía que nosotros lo llamamos autoexplotados. Yo a los amigos que tengo autónomos, que son ellos solos trabajando, y digo, tú eres un autoexplotado, porque yo por lo menos me puedo enfadar con mi jefe, pero tú ni eso. Claro. aunque sea reniega en tu caso, le dices 4, pero tú ni eso, nada. Entonces, y tienes que echar más horas que un reloj, y más días que un almanaque, entonces mejorar las condiciones, darle una garantía de protección social a esos autónomos, eso se consigue. O sea, lo del paro de los autónomos es una locura. Lo del paro de los autónomos sí que es una cuestión que hay que abordar seriamente, porque que un trabajador autónomo para cobrarse negro, y en la mayor parte de los casos nunca cobra un paro, una prestación, es complicado. Vosotros siempre habéis sido también un caballo de batalla vuestro, el tema de los autónomos, Pedro. Sí, bueno, el tema es que es el sector productivo más castigado en la historia de la democracia. Yo creo que es una asignatura que tenemos pendiente. Pero nadie le pone la cabeza al gato. Y pues no ha habido voluntad. Estamos más pendientes de otras cosas que quizás del tejido productivo que más abunda en nuestro entorno y que no nos terminamos de dar cuenta de lo que aporta. Hombre, tenemos más de 3 millones de autónomos, o sea que merecen un poquito más de atención, porque además nunca terminamos de satisfacer sus expectativas ni sus intereses. Y bueno, pues como estamos viendo que al final siempre forman gran parte de lo que es la clase media y trabajadora de este país, que siempre termina por un motivo u otro siendo la Paganini o la pagana de lo que pasa. Cada vez hay subida de impuestos, por mucho que se diga, siempre terminan pagando los mismos. Siempre la clase media, porque es de donde se concentra el mayor número de recursos económicos de una sociedad, sobre todo una sociedad avanzada como afortunadamente tenemos en España. Vaya a apoyar la reforma laboral. Vamos a ver, si es que la reforma laboral, lo acaban de decir todos ahora mismo, lo importante de ella es que ha sido con el consenso entre las partes que tienen que legislar y a quien la Constitución le encomendó la legislación sobre materia laboral, que son los empresarios y los trabajadores. Se ha conseguido. A partir de ahí, aquí paz y después gloria. Eso lo primero. Lo segundo, pues se han regulado algunas cosas, pues el tema de los ERTE que se estaban dando, que ya lo contemplaba la reforma laboral del PP, pero se ha dado normalidad a algunos aspectos que han ido surgiendo conforme ha ido avanzando el desarrollo de las relaciones laborales y la propia sociedad y la economía española, pues ha ido avanzando y me parece muy bien que haya habido que regularlo. O
sea, que es muy bien, que además se particulariza para algunos casos, se tiene en cuenta las crisis cíclicas o las crisis de sectores determinados. Muy bien, realmente se estaba cometiendo, pero improvisando, por decirlo de alguna manera, o atendiendo. Ahora se prorrogan los ERTE, no se prorrogan, vamos a protestar, ahora sí. Es verdad que hay consenso, pero lejísimo de las propuestas de Ciudadanos. En este caso, que quería reducir el número de contratos, los contratos tipo. Hombre, estaba por la mochila austriaca. Ese es el siguiente paso, que no se ha entrado en harina, no se ha entrado en lo que realmente a lo mejor era avanzar en una muy reivindicado por el tema de los trabajadores, era el despido, que no se ha podido tocar. No, por eso te digo que al final es una reforma meramente cosmética, se ha quedado casi, se han regulado unas cositas, pero no se ha entrado en lo que es harina, como es eliminar la dualidad de los contratos de trabajo. Si se entra en harina no se aprueba por parte de todos. Eliminar por una vez y por todas la dualidad, estableciendo pues los mecanismos que se prevén. Aquí muy largo de andar, ni vamos a entrar en este debate concreto pero sí que vamos a ir a un contrato indefinido global y que se acote la posibilidad de que no ahogue a las empresas, punto. Pero un contrato que no haya diferencias o categorías de trabajadores dentro del mundo laboral entre los fijos y los eventuales o los discontinuos. O sea, que aquí, porque yo como trabajador lo he sufrido, donde sentía realmente discriminación cuando empecé a trabajar en mis años postuniversitarios, donde un indefinido me trataba como con la punta del pie porque yo era eventual. Y eventual pues lo he sufrido también, lo de los 3 años, ahora te renuevo otro más, que había posibilidad, que sí, y nunca terminabas de ser fijo. Y yo solo creo que ahí nos hemos dado el paso que deberíamos haber dado, y creo que no lo debemos como sociedad. Y después, pues lo que digo, no se ha tenido en cuenta tampoco, se ha afrontado un problema gordo que a lo mejor no corresponde en este área de los convenios entre trabajadores y empresarios, pero sí que a lo mejor se puede haber tocado el tema de la mochila austríaca, o tenerlo en cuenta o advertirlo, o por lo menos que se empiece a hablar y a tratar. Nosotros ya el tema del aspecto de la mochila austríaca lo llevamos ya en las elecciones del año 2015. Estamos hablando de un gobierno que por ahí no estaba de acuerdo se estaba proponiendo, porque no se termina de entender que es una necesidad, porque al final nos van a llevar la quiebra de la seguridad social o Esa es otra. ¿Cómo se dice ahora? Bueno, la imposibilidad de sostener nuestro sistema de bienestar en base a nuestro concepto sistema de seguridad social está siempre en el candelero, siempre está manteniendo ahí un equilibrio. No se puede sostener, no es sostenible. Y es verdad que atemoriza, es verdad que da miedo. Y fíjate, estamos hablando de ahora, que bueno, hace muy poquitos días hemos conocido. Pero bueno, que eso quizás que se está dando, además, ya te digo, la mochila austríaca se llama austríaca porque es un sistema que se viene llevando a cabo en otros países europeos hace mucho tiempo, en Austria, que es el pionero en este caso, o por lo menos en regularlo, y bueno, pues al fin y al cabo hay que coger todo por los cuernos, como se dice vulgarmente, y acometer esa posibilidad o esa necesidad, nos guste más a algunos o nos guste menos a otros, pero la realidad es la que es, y el sistema de bienestar social basado en una seguridad social universal tenemos que intentar sostenerlo como quiera que sea. Y esta innovación, por decirlo de alguna manera aquí en España, de la mochila austríaca, realmente si se abordan con garantías no debería perjudicar a nadie, pero sí podría beneficiar a un tipo de trabajador. Pero desde luego, como decíamos Pedro, tendrá que estar con otro gobierno, desde luego. Y para finalizar, pues eso, sí, bueno, yo creo que muchas veces tenemos más miedo a decirle a los electores o a la ciudadanía lo que realmente les conviene que lo que realmente que lo que quieren escuchar. Que no les gusta, que tienen otra filosofía con respecto al mundo laboral. Javier, ha costado, porque el consenso ha costado, porque el empresariado se apuntó al final, ha costado el consenso, pero al final nos da un poquillo de tranquilidad, os deja un poquillo más
No, es que, vamos a ver, aquí siempre hay ganadores y perdedores. Vamos a ver, esta reforma se ha seguido en el Congreso y en el Senado. Y esta contrarreforma, porque al final no es ni una reforma, se ha hecho porque la había hecho el Partido Popular. Vamos a dejar las cosas claras. Sí. Y además ha sido muy llamativo que la ministra Calviño y la ministra Yolanda Díaz es que ni se dirigían la palabra, porque la Unión Europea estaba diciendo que la reforma laboral no se podía tocar y Calviño era partidaria de no tocar la reforma laboral y Yolanda Díaz era partidaria de tocarla mucho más. Y ha habido tales tensiones en el gobierno que es que ni se dirigían la palabra. Y además estaban sentados una con una y no se dirigían la palabra. Y además eso todos los medios se han hecho eco, ¿no? ¿Por qué? Porque la Unión Europea no quiere que se tocara la reforma laboral que había anteriormente, y que si se tocaba era mínimamente. Al final ha ganado Calviño, es decir, solamente que quien aparece como en los papeles, como la que ha negociado, las dos cosas que se han cambiado ha sido Yolanda Díaz, pero la que ha ganado ha sido Calviño, porque no han tocado prácticamente la reforma laboral. Eso es lo que ha pasado, o sea, lo demás son historias. Entonces, ¿la ley funcionaba? Pues funcionaba porque si no se hubiera cambiado mucho más. La ley esencialmente funcionaba. Ejemplo, los ERTE, porque los ERTE venían en esas reformas, se aplican las reformas laborales del Partido Popular, con los ERTE ya han funcionado. Entonces, decir que no funcionaba, si se creaba empleo, pues se estaba creando empleo, ¿no? Eso no se puede negar, porque es que los datos están ahí. Ahora, en esta que se ha negociado, aquí, dentro del empresariado, en nuestra opinión, quien sale ganando son las grandes empresas y quien sale perjudicado son los pequeños empresarios. Por eso CEPIME está en contra. CEPIME son la pequeña y mediana empresa. Está en contra. ¿Por qué? Porque una gran empresa, vamos a dejarnos de rollo, un incremento de costes laborales lo puede asumir perfectamente, pero ahora solo va a decir tú a una pequeña y mediana empresa. Eso no lo puede. Cuando tú a una empresa le incrementas los costes laborales, le incrementas los costes energéticos, los incrementos de los costes de los suministros, le pone la subida de impuestos que está habiendo por todos lados, etcétera. Esa empresa no va a tener capacidad, que son especialmente empresas familiares, etcétera, etcétera, no va a tener tanta capacidad para generar empleo ni nada. Una empresa constructora de estas grande o energética grande o lo que sea, esas sí pueden, pero las pequeñas no. Y es que este país, ese es el tejido, guste o no guste, es el tejido económico empresarial, el de la pequeña y mediana empresa. O el campo, como he puesto el ejemplo antes. ¿Por qué están cabreados y están en contra de la reforma? Por algo. Y es porque ellos no tienen esa capacidad. Entonces, yo creo que toda esa gente hay que atenderla. Es decir, los cambios en la reforma de las leyes son comunes. Es decir, tampoco hay que echarse las manos a la cabeza. Pero hay que ver a quién se atiende más, a quién se atiende menos y cómo quedan determinados sectores. Si se quedan protegidos o no se quedan protegidos. En el campo no quedan protegidos. En las pequeñas y medianas empresas no quedan protegidos. Salen perjudicados. En las grandes no tienen problemas, porque las grandes no tienen problemas, porque acceden a la financiación. Y los autónomos, una apuesta que se tienen que plantear absolutamente todos los gobiernos en este caso. Y solamente una cuestión que él ha hablado y me parece correcto, que yo creo que se tenía que haber abordado el tema de la mochila austríaca, porque es un tema que en Austria ya se hizo desde 2003, que no es de ayer, estamos hablando ya hace casi 20 años, que es el que está validado por la Unión Europea, está validado por el Banco de España, y que yo creo que un debate ya de eso pues ya procede, ¿no? Porque efectivamente lo que no podemos estar es que con la historia de que las pensiones estamos con el run de que si no son sostenibles, oiga usted, pues si no son sostenibles vamos a poner propuestas encima de la mesa, que es lo que propone la Unión Europea. O sea, es que ya han tenido 20 años para ver si eso funciona o no funciona, no estamos hablando de una ocurrencia de ayer, ¿no? Y vuelvo a decir que es la que le da mal visto bueno a la Unión Europea. Y también vuelvo a decir que es lo que el Banco de España, en los últimos informes, desde el verano para acá, viene recomendando para España, ¿no? Alfonso. Bueno, yo, escuchando a Javier, la verdad que siempre me recuerda el Partido Popular, todos los cambios que ha habido en España, siempre se han pregonado todas las plagas de Egipto, ¿no? Y uno ve, ¿os acordáis cuando el salario mínimo interprofesional se subió paulatinamente por el gobierno socialista y ahora el gobierno de coalición, y se iba a ir todo al garete y todo iba a ir mal? Bueno, pues hoy son 20 millones de ocupados, cifra récord en toda la historia de España, y 140.000 parados menos que antes de la pandemia. Esta es una reforma, como yo he dicho, creo que las reformas no están
porque sean de uno o de otro que le hiciera, sino que hay que hacerlas para que funcionen. Por eso no hace falta reformar una ley entera, sino reformar aquello que desprotege a los trabajadores. Por eso la prioridad de la reforma laboral es combatir la precariedad y la temporalidad. Y creo que conforme se ha acordado, en un acuerdo al final siempre hay gente que está en desacuerdo, como decía antes el compañero. Pero cuando todo el mundo está con algún punto de discordancia y se han puesto de acuerdo quienes realmente están en la refriega laboral, que son los sindicatos y los empresarios, algo se ha hecho bien. ¿Mejorable? Ahora está la tramitación parlamentaria. Ahora está la grandeza de los partidos políticos que no están en el gobierno de aportar su granito de arena, siempre y cuando no se vayan del espíritu del acuerdo de los sindicatos y los empresarios, porque son al fin y al cabo quienes han inspirado este cambio, este futuro cambio de la reforma laboral. Yo estoy convencido de que va a salir adelante. Creo que los elementos que ahora mismo que hay de problemas de negociación pues son ajenos a la cuestión laboral, más allá de algunas puntualizaciones. Son más allá de la propia autonomía nacionalista cada uno. Son otras cuestiones. Y yo creo que la predisposición, que siempre lo digo, la predisposición a pactar con distintos, pues es muy importante, siempre y cuando sea algo bueno para el país o para tu comunidad autónoma, pues para tu municipio, y nunca hay que despreciar, salvo aquellos votos que, en mi caso, por ejemplo, particular, pienso que no son constitucionalistas y por tanto no lo aceptaría, ¿no? Pero aquellos que quieran aportar, está la negociación ahora, o sea que no hay que ir ni en contra, sino simplemente contribuir y mejorar la ley para que salga con la mayor número de escaños posible. Saldrá de una manera u otra, y porque confío en que el criterio de los que representan a los trabajadores y a los empresarios pues siga adelante. Francis. Pues nada, yo estoy de acuerdo con Alfonso. La reforma laboral del PP, lo hemos visto, la crisis financiera se empezó a vislumbrar en 2007, explotó en 2009, llegó la reforma laboral del 2011, la de 2012. Sin embargo, la recuperación, cuando empezamos en esta crisis económica provocada por la pandemia, aún no había llegado a la recuperación al mercado laboral. Y aquí tengo algunos datos que de los porcentajes de las tasas de desempleo, por ejemplo. Y por ejemplo, en el agosto de 2020 en España había un 16,6% de desempleo y hoy hay un 14,57%. No es que estemos contentos con que haya un 14,57%. Queremos que haya nadie, evidentemente. Pero con el PP había más paro. Pero no, es que entre el año 2007 y el año 2018 solo se recuperaron 3 puntos. Entonces, esa reforma laboral y además la precariedad en cuanto a la seguridad del contrato, porque todos conocemos, él lo ha dicho, la mayoría de los contratos que había en España eran de 5 días. ¿Por qué? Porque te contrataban de lunes a viernes y el fin de semana que te correspondían 3 días de descanso se ahorraban los seguros sociales. Y eso era algo que permitía la reforma laboral. Entonces, no era algo que mejorara las condiciones laborales de la clase trabajadora. Esto lo va a conseguir, y vuelvo a repetir, no es lo que queríamos, por supuesto, pero es un consenso, como él ha dicho, entre los agentes sociales, las personas que están evidentemente dentro de los sindicatos, han negociado los sindicatos mayoritarios, porque así lo establece la Constitución, pero hay otros sindicatos que no están de acuerdo. Sí, y dentro de las asociaciones patronales, pues habrá otras que no estén de acuerdo porque lo verán desde otro punto de vista. Pero él lo ha dicho, cuando se subió el salario mínimo interprofesional ya mismo íbamos a estar todos pidiendo en la calle porque las empresas no lo iban a poder mantener, iba a ir todo el mundo al desempleo. Cuando se subieron las pensiones, cuando se han hecho las revalorizaciones, con respecto al sistema de la seguridad social, evidentemente tiene que haber un debate intenso, pero no solo ver los postulados que hay de una parte, sino también los postulados que hay de otra, porque a lo mejor podemos entrar en el reparto de la hora de trabajo, porque según el Ministerio de Trabajo, en el año 2019 en España, antes de la pandemia, había 2.300.000 horas extraordinarias semanales que no se pagaban, unas se pagaban y otras no, la mayoría no se pagaban, y esas son horas de trabajo extraordinarias que pueden generar un empleo que puede aportar a la seguridad social y esas cosas, y muchas son horas sindicales coyunturales, son coyunturales, porque yo tengo un pequeño taller con 6 trabajadores, me ha venido un pedido grande y tenemos que sacarlo como sea, lo entiendo, pero hay otras que son estructurales. Hay trabajadores que sistemáticamente
ellos trabajan 50 horas En lugar de salir a semanales. las 8 salen a las 10. Trabajan 50 horas semanales porque trabajan 50 horas semanales cobrando el sueldo del convenio. Y eso es así en pequeñas y medianas empresas. Entonces, y con esto estoy de acuerdo con él, que el gran tejido productivo de España son las pequeñas y medianas empresas y tenemos que protegerlas al máximo. Los autónomos. Pero también, y los autónomos. El autónomo lo vaya a tener que plantear Y seriamente. lo tenemos, pero también tenemos que proteger a esa clase trabajadora. Desde A lo luego. mejor tenemos que plantearnos eso y decir, oye, 2,3 millones de horas extraordinarias, las que sean estructurales vamos a darlo de reparto para que otra gente venga a trabajar. Y esa gente Hombre, cuando aportará. por norma se hacen 50 horas, pues ya verás. Cuando en el contrato no lo tiene reflejado. No, la ley en España lo impide. Más Ya, de ya, 40 ya, horas semanales. No, me salvo- refiero cuando tienes un contrato de 40, evidentemente. Y si lo tienes de 20, pues peor me lo pones. Cerramos, tema. Pues cerramos, que volvemos otra vez con los autónomos, que muchos de ellos viven con economía de subsistencia, con un ingreso bastante por debajo del mínimo interprofesional que se ha establecido. Algunos subsisten con 600 euros al mes. Y bueno, es un sector que conozco muy de cerca por mis responsabilidades en el ayuntamiento, por ejemplo el de los vendedores ambulantes, que apenas subsiste. Estoy muy de acuerdo que en la reforma laboral se haya ahondado un poquito más en lo que es la formación profesional, en la formación de los trabajadores y para el empleo. No se nos debe olvidar que todavía seguimos teniendo más de 3 millones de parados, vamos a dejarnos el porcentaje, que es un problema endémico y estructural de España. No terminamos, nuestro partido sigue pensando que quitando la modalidad del trabajo siempre y flexibilizando un poco más se podía conseguir eliminar esa barrera y así acercarnos un poco más a lo que es el paro estructural de los países de nuestro entorno, los europeos. Y al final, pues la reforma, lo que digo, si no se toca, Ciudadanos no lo apoyará, pero más que nada por sentido común, porque realmente son los actores los que se han puesto de acuerdo. Y si empezamos a mirar la letra pequeña de esta reforma, entre comillas, pues al final permite particularizar casi hasta el nivel de empresa. O sea, que con excepciones y excepcionalidades, circunstancias que se den, hasta permite que un convenio pueda llegar a ser de empresa. O sea, que en realidad... Pero es la excepción. Pero es una excepción, pero... Precisamente porque es una medida garantista para facilitar que en momentos excepcionales no se sea dogmático y diga, no, negociación efectivamente, colectiva. sí, pues al final lo que tiene que imperar es el sentido común. Claro. Y el empresario lo que Claro. quiere es ganar dinero y ser rentable y aportar a la no arruinarse. Y además el empresario, porque yo lo soy, lo que quiere es crear empleo, Claro porque que sí. mientras más empleos cree, mejor le va a su empresa, a su forma de entender la vida, a su servicio, espíritu. a sus clientes. Supuesto. Además, el empresario quiere Y tenemos... personal estable. Efectivamente, pero cualquiera, después habrá, pues siempre habrá piratillas, habrá gente, pues como hay en toda la sociedad, hay gente que para eso está en las cárceles también, para meter al que se sale de la norma, se aplican las estas, pero bueno, que al final lo que estamos diciendo, que los actores han acordado esto, que hay flexibilidad en el fondo, porque hay excepciones que se tienen en cuenta, que en realidad se las llama excepciones, pero que son de la vida misma. O sea, Lo que, normal. Eso es lo lógico en la vida. Yo quería que habláramos de muchos más temas, pero esta noche no va a quitar otra. Vamos a seguir debatiendo porque, bueno, está en el candelero también el tema de la ley de la vivienda, el Poder Judicial, lo que ha puesto encima de la mesa, que si interferencias, que si no como comunidad autónoma. Pero yo creo que vamos a tener muchos más elementos de juicio y vamos a poder ahondar más en este tema cuando veamos cómo se va a seguir desarrollando a lo largo de los próximos días. Veremos también la reforma laboral en qué queda en esta próxima semana. Desde luego veremos también la evolución del conflicto. Y la guinda que le quieren dar a los independentistas, que yo creo que al final es un dulce, lo de subir de nuevo, que hoy ha acordado la ministra, o por lo menos pretende llevar el incremento del salario mínimo de nuevo, que bueno, pues a lo mejor otra vuelta de tuerca para muchas pequeñas y medianas empresas donde ya se ven con mucha dificultad el poder pagar esos salarios para seguir tirando adelante. Yo soy, vamos, te lo digo porque... No, porque hay otras alternativas, como era el complemento salarial garantizado que proponía Ciudadanos ya hace también mucho tiempo, que lo ponga el Estado, la Administración, ese déficit de ingresos que pueda tener un empleado en un momento dado. Pero
Es que eso es harina de otro costal, ya nos meteríamos en un debate que es mucho más profundo. Eso da para otro día. Pero bueno, debate. dejo ahí el guante. Se queda sobre la mesa para la próxima. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Tenemos muchísimos más temas que debatir, pero nos vamos a seguir viendo a lo largo de las siguientes semanas. Aquellas personas que cada partido político estime conveniente que lo represente en cada uno de los debates. Javier, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Todo lo contrario, gracias a vosotros, como Encantada de que hayas estado con nosotros, encantada también. Pedro, lo que te decía, te no quita otra. Encantado, muchas gracias. Encantado de que vuelvas a acompañarnos cuando puedas, estimes conveniente. Lo mismo te digo, Francis. Muchísimas aquí gracias. tenéis vuestra casa oportunidad. como Javier, cuando queráis acudir a debatir, a hablar, a tratar sobre estos temas con nosotros. Y Alfonso ya no le digo nada, porque Alfonso es casi fijo en la mayor parte de la semana, salvo algunos turnos con su compañero Juan, pero la mayor parte de la semana tenemos aquí a Alfonso debatiendo en nombre del PSOE. A todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por ser fieles a nuestra cita semanal, por seguirnos, y nos vemos la próxima. Así que muy buenas noches y hasta entonces. Buenas noches.